Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que nos reciben en sus hogares. Semana Santa en línea, fervor, devoción y tradición. El día de hoy me encuentro con Tere López y Mauricio Ruiz, que estamos acá en el, podríamos decir, en lo que era el convento dominico, y en esta entrevista tan amena, tan especial que vamos a tener, con las actividades que ya transcurrieron y que los días pasan volando. Tere, pasó el 7, ya vamos por 9. Así es, como si nada, ya vamos al día 9 de este glorioso mes de octubre y pues ya hemos tenido a bien las actividades de la festividad, principalmente de Nuestra Señora del Santo Rosario, el día 7 de octubre. La televisión del Cucurucho pues se engalana por estar en este mes de octubre, en estas actividades, estas festividades, y platicábamos fuera de cámaras cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Ahora ya las personas tienen la oportunidad de ingresar al templo, de hacer su cola para la visita. Mauricio, ¿qué estas actividades, qué te traen a tu mente y qué es la expectativa que se espera todavía, que faltan 21 días para finalización del mes de octubre? Así es, pues muchísimas gracias por permitirnos llegar a todos ustedes hasta sus hogares. Pues es un gusto para nosotros, realmente es una mezcla de sentimientos entre alegría, nostalgia, retos, nerviosismo, por supuesto, también el abrir de nuevo ya sin estas restricciones de cantidad de fieles y todo. Sin embargo, a mí me gusta acotar que realmente, a pesar de las restricciones, octubre y la devoción a la Virgen del Rosario siempre fue abriendo brecha en medio de esta pandemia, porque es importante una retrospectiva. En el año 2020, en septiembre se empieza a abrir un poquito esta normalidad después de aquellos encierros totales, de aquella parte de toque de queda y de todo. En septiembre se empieza a dar un poquito esta apertura y nos permite abrir, aunque sea la basílica, solo para ver, no para las misas, no para los rosarios, sino que para una visita muy rápida en la parte de atrás. Pero octubre hubo, la patrona de Guatemala fue celebrada de una forma quizás más íntima, más mística, pero hubo octubre. En el 2021, de igual forma, empieza a abrirse nuevamente esta brecha y abren un poco más la cantidad de fieles que se podían ingresar al templo, y esto pues nos permitió ya ingresar con un cierto número de restricciones y de reservaciones para cierta cantidad de fieles en la participación de las misas y de los santos rosarios. Y pues este octubre nuevamente acá también ya nos abre esta parte, ya sin reservación de bancas y todo lo que nos pedía el Ministerio de Salud y los protocolos en aquel momento. Sí, continuamos con ciertas prevenciones por el bien mutuo, ¿verdad? Recordemos que, como bien decías, pues todavía nos quedan 21 días de trabajo y no nos podemos dar el lujo de enfermarnos ni de bajar la guardia en este octubre, ya que también tenemos una actividad muy fuerte al final de este octubre. Es por ello que pues nosotros hemos hecho este llamado a todo el pueblo católico de Guatemala para que vengan y que pues sigan teniendo estas recomendaciones. Y para nosotros es un resurgir, realmente eso es este octubre 2022. De hecho, justamente ese es el lema de nosotros para este año, de esa estrofa o ese fragmento de esa estrofa del canto popular: venid y vamos todos, de nuevo aquí nos tienes, purísima doncella. Y es que de nuevo estamos acá a los pies de la madre. Así es, Mauricio. Tere, actividad del día de hoy 9, ¿algo especial que hubo este día? Sí, el día de hoy, como es tradición, el segundo domingo del mes, siempre tenemos la actividad con los más pequeños de la cofradía, con los niños. Recientemente acabamos de tener el rezo del Santo Rosario por los niños que pertenecen al Rosario Viviente. Y pues es para nosotros un tema muy importante. Lamentablemente un poquito el tema de clima nos ha estado afectando y estamos seguros que pues era un poco complicado, ¿verdad? Por supuesto, para los papás estar presentes. Sin embargo, pues tuvimos la visita de los chiquitos para esta actividad que recién acabamos de concluir. Así es. Y estas actividades pues también estimulan y ayudan a que el niño no solo venga de papá y mamá, también participe activamente, ¿verdad? En un rezo, en algo que también es podríamos decir, una devoción muy importante de familia. Mauricio, ¿alguna actividad para el próximo fin de semana? Y después ya entraremos en
en lo que nos conviene y nos interesa y, como dicen, nos emociona. Así es, ¿no? Sí, fíjate que pues realmente dentro de esta normalidad, octubre se ha caracterizado por dar o tener actividades especiales cada fin de semana para diferentes círculos y diferentes grupos de personas. El primer domingo pues celebrábamos lo tradicional de la parte histórica de la cofradía con ese cortejo histórico y tradicional del primer domingo. El segundo domingo pues es la parte infantil, que para nosotros en la cofradía es importante acotar que forma una parte muy importante a través del Rosario Viviente. La Cofradía del Rosario se divide en dos asociaciones, la Asociación del Rosario Perpetuo y la Asociación del Rosario Viviente, que el Rosario Viviente tiene protagonismo en 2 fines de semana en este octubre, en la niñez y en la juventud, porque tendremos a bien el cuarto fin de semana una caminata de consagración mariana de todos los jóvenes. Los colegios católicos de Guatemala siempre han estado muy ligados a nosotros y a la devoción del Rosario, y se les ha invitado este año para que participen con nosotros en esta caminata, en la cual saldremos desde las faldas del Cerrito del Carmen. Toda la 12 avenida nos enfilaremos con una caminata que concluirá justamente en esta parte donde estamos nosotros hoy, en este recinto del antiguo claustro de Santo Domingo, esa consagración mariana de la juventud guatemalteca a Nuestra Señora. ¿Qué horario tendrá? El horario será de 3 a 5 de la tarde, de igual forma. Y el próximo fin de semana, que es el tercer fin de semana, me salté uno, pero era para unir la parte del Rosario Viviente. Y el tercer fin de semana, pues es el dedicado para nosotros a Jesús sacramentado, a ese porqué, a esa parte fundamental para nosotros los cristianos católicos. Y es que en octubre, aunque pareciera que es todo para la Santísima Virgen, octubre es netamente eucarístico también. Recordemos de que tenemos el privilegio de tener un jubileo propio durante los 31 días del mes de octubre. Está Jesús sacramentado expuesto a los pies de la Santísima Virgen en esa joya emblemática de la orfebrería guatemalteca, como lo es la famosa custodia de Santo Tomás, la custodia más grande que tenemos acá en toda la República de Guatemala, y pues que es un baluarte de la parte artística y devocional de todo un pueblo que ha amado durante tantos años. Es un relicario muy importante, por supuesto, que ha tenido una tradición y es emblemático de estar a los pies de la Santísima Virgen, en este caso pues simbolizando ese jubileo propio de 31 días, que no cualquier iglesia ni cualquier templo lo tiene, y está expuesto al Santísimo Sacramento. Totalmente. Pues bien, ahora entremos a ese detalle, a eso que nos engalana este mes de octubre. Tere, 29, sábado, a ver, a todos nos emociona definitivamente, sí, ¿verdad? Todos estamos con esa expectativa, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es una deuda pendiente que tenemos con el pueblo católico guatemalteco, con pues los devotos de la Santísima Madre. El 2020 no lo quiso robar, pero no se va a poder. Y lo vamos a tener este 2022, lo vamos a tener el día 29 con la festiva procesión con la Madre de la Reina del Altar Mayor, pues que saldrá a bendecir a todo el pueblo católico guatemalteco. Repetimos, ¿verdad? Nos emociona, nos entusiasma sobremanera tener la oportunidad de seguir adicionando celebraciones, porque en ese momento, en el 2020, teníamos 2, que eran los 50 años de elevación a basílica. Sabemos perfectamente que en Guatemala solo son 2 basílicas, ¿verdad? La de la Virgen del Rosario y la del Señor Cristo Negro de Esquipulas. Entonces era una celebración que no podíamos dejar pasar, ¿verdad? También los 25 años de consagración de la Santísima Madre. Este año estuvimos celebrando el día 4 de octubre los 30 años de nombramiento de ella como alcaldesa perpetua de la ciudad de Guatemala. Entonces van sumando, ¿verdad? Entonces retomamos el proyecto que en aquel momento nosotros ya lo teníamos planificado y estructurado. Lo retomamos, primero porque también hay que ser agradecidos y entender de que estamos con vida. Tenemos la oportunidad de darle las gracias
cerca de nuestros hogares, para quienes tienen la dicha, ¿verdad?, en el recorrido que vamos a hacer, de poder saludar a nuestra Madre del Cielo. Y en este caso, Mauricio, Tere ya nos explica ese sábado 29, alegórico, especial, importante y conmemorativo, pero igual esa parte, pues a veces administrativa o como tal, cómo está el horario, cuál es la forma de venir a comprar los turnos, van a ver para caballeros, damas, pues ahí están los micrófonos, Mauricio, para que nos informes y hagas que la gente y nuestra feligresía se vuelque, ¿verdad? Claro, pues de hecho, Huguito, te digo, ya se ha volcado, gracias a Dios. Esto pues nos anima a continuar en este trabajo. Turnos tenemos muy poca disponibilidad. Ya el próximo fin de semana estaremos con la entrega de dichas cartulinas ya impresas, porque hemos tenido un proceso de inscripción desde ya hace casi 2 meses, y pues turnos ya tenemos muy poca disponibilidad. Habrán algunos por ahí que pues por supuesto los invitamos a que se acerquen. Hay tanto para damas como caballeros, únicamente turnos ordinarios. Ya los extraordinarios, los de frente a los templos, catedral, entrada y salida, pues definitivamente se nos han agotado, pero sí contamos con algunas cantidades bastante pequeñas de cartulinas para que puedan llevar en hombros a la Santísima Virgen del Rosario, la patrona de Guatemala, la Virgen de Plata, como cariñosamente también le llamamos todo el pueblo católico guatemalteco. Y pues será un homenaje, un resurgir, de salir con alegría, con gozo, a bendecir las calles del centro histórico con la patrona de Guatemala, en puntos muy característicos y muy históricos. Y por supuesto será un homenaje también en dar a conocer ese triunfo del rezo del Santo Rosario desde muchos siglos, cómo sigue siendo ese núcleo que une a las familias, que une la devoción y que ha vencido y ha librado tantas batallas. Así es, Mauricio. Tere, en este caso, el horario de salida, como el podríamos decir previsto horario de entrada, porque ya sabemos que cuando la madre sale no hay horario de entrada. El horario de salida lo tenemos programado y organizado. Ese lo tenemos seguro. Eso seguro, pero el horario de entrada no. ¿Y cuál es la vestimenta y cuál va a ser, pues, los 2 puntos que decía Mauricio para que pues, la gente se prepare, ¿verdad? Porque creo que todavía tenemos un par de fines de semana antes para llegar a este 29 de octubre. En efecto, pues la planificación de salida, como tú bien dices, es así, es a las 12 del mediodía. Luego pues enfilamos por el lado de la calle de los Árboles para llegar hasta la parroquia. Luego ya subimos un poquito hacia el templo de Candelaria. Luego hacemos algunos otros movimientos por ahí para llegar a la catedral, al lado de catedral. Y pues ya subimos todavía un poquito más el Arco de Correos, y luego ya entramos a su barrio, ¿verdad? Nuevamente visita su barrio, el barrio de Gerona. La planificación en cuanto a horario de regreso o de retorno es a las 11:30 de la noche, pero como tú bien dices, ¿verdad? Sabemos perfectamente que hay muchos fieles, hay muchas organizaciones, grupos que se están preparando para recibir a la reina, a la madre y patrona de la República de Guatemala. Entonces, por supuesto, eso pues puede hacernos un proceso de demora, pero pues ese será más o menos los ya puntos. Ya lo veremos en el día, ¿verdad? En el día, sí, ese día, justamente. Pues hay que prepararse, y esa es la emoción. Ese creo yo que esa es una bendición, y también, como decía Mauricio, un agradecimiento. Mauricio, ¿hace cuánto tiempo no salía la señora en procesión? Bueno, pues la última vez que salió fue en un cortejo muy pequeño, muy íntimo, en el 2019, pero el cortejo procesional grande que más que recordamos todos fue el del 2016, donde se celebraban los 800 años de la Orden de Predicadores, la fundación de la Orden de Predicadores. Pues sabemos que la imagen de plata de Nuestra Señora, la patrona de Guatemala, sale en contadas ocasiones con efemérides muy importantes, que algunas ya están programadas por aniversarios y otras pues obviamente se van añadiendo, como en su momento fue por ejemplo la declaración del Año del Rosario, los congresos marianos, la declaración o el nombramiento como cardenal de su eminencia reverendísima Monseñor Rodolfo Cardenal Quesada Toruño,
Y pues así han surgido bastantes efemérides, pero pues es en este año donde, como bien decía Tere, se nos unen 3 aniversarios y pues era una deuda que también como entidad teníamos la responsabilidad de entregársela al pueblo de Guatemala. Y es que además de esos 3 aniversarios, yo creo que pues el principal o el fundamental de estos 3 todavía por encima es el agradecimiento de todo un pueblo para poder vivir nuevamente a los pies y agradecerle también porque en medio de tanta oscuridad que hemos vivido todos en estos años, pues ver un poquito de luz a través de la fe, a través de tanta oración, de tantos ruegos que hemos realizado a la patrona de Guatemala. Así es, Mauricio. Tere, en ciertas ocasiones, a veces cuando los organizadores tienden a bien pues, informar al pueblo y a toda la feligresía de recorridos y todo lo que vas a transcurrir en ese día, ¿alguna indicación especial, algo que nosotros tengamos para poder platicarles y para decirles qué es lo que tienen que hacer o abocarse a ustedes, ¿verdad? Si van a hacer algún recibimiento en especial o alguna situación que amerite, pues estar informados ustedes como también las personas para que no exista ningún inconveniente en el día. Sí, muchísimas gracias por esa acotación muy, muy importante. Pues a corto plazo vamos a estar pues comunicando algunas recomendaciones justamente por el tema de la pólvora, el tema de los recibimientos, porque como ustedes saben, la madre pues va a recibir esas celebraciones, esas actividades especiales pues con mucho cariño. Sin embargo, tenemos que ser precavidos y tenemos que tener ciertas pues recomendaciones justamente, ¿verdad? Sí. Para que todo sea todo se dé de la mejor manera, ¿verdad? De la mejor manera. Con la seguridad para todos. Y ese, sobre todo, para nosotros es muy importante, saben perfectamente que la responsabilidad que llevamos en el cortejo es inmensa, entonces sí, necesitamos o vamos a pedir esa colaboración para que tanto el devoto como nosotros compartamos esa responsabilidad, ¿verdad? O sea, no podemos poner en riesgo a nuestra patrona, la tenemos que cuidar de todas las formas, de todas las maneras. No sé. Sí, pues únicamente esta parte de la responsabilidad del cuidado que debemos de llevar, hay muchas directrices íntimas que hemos recibido tanto de los frailes como de, por ejemplo, el Ministerio de Cultura y Deportes a través de la dirección de IDAE, pues muchas directrices también respecto a estos cuidados. Y pues para ello vamos a llevar una logística bastante estructurada, Dios mediante, en la cual pues estaremos comunicándola en nuestras redes sociales. Pero hay preguntas muy recurrentes que sí es importante pues aclararlas gracias a las cámaras, ¿verdad? En el tema de, por ejemplo, lamentablemente hay muchas cosas que no podemos permitir como en otros años quisiéramos, ¿verdad? Era esto o nada. Entonces yo creo que debemos de ser condescendientes como pueblo, agradecidos y prudentes. Y como bien decía Tere, pues esta responsabilidad compartida. Todos amamos a la patrona de Guatemala, a esta imagen tan insigne para el pueblo de Guatemala, pues ayúdenos, colabore con nosotros también. No llevaremos danzantes, no se permitirá la parte de danzantes. Esto pues es parte de una de estas restricciones precisamente por los protocolos, también por temas de horarios y tiempos y desenvolvimiento del cortejo. Pues no hemos invitado y hemos agradecido infinitamente las personas que se han comunicado con nosotros, pero hemos declinado estas ofertas de invitación de participar respecto a los colegios y las bandas adelante. Por supuesto que pueden salir a hacerles los honores a la Santísima Virgen y todo, pero no ir delante del cortejo precisamente por el tema de los protocolos. Como bien decía Tere, el tema de la pólvora, ya sacaremos unas recomendaciones, los recibimientos, por supuesto, la distancia de la pólvora, porque debemos de librar estas responsabilidades y cuidarnos todos juntos y cuidar la preclara imagen de Nuestra Señora del Rosario. Entonces son varias de estas recomendaciones que agradeceremos pues que tomen en cuenta. Y si bien decías tú también el tema del uniforme, el uniforme es en las damas color blanco, no beige, es color blanco, zapatos blancos, mantilla blanca. Y por supuesto también en los caballeros el traje formal de calle, de preferencia de color oscuro, no corbatín, corbata,
Y los que son cofrades, por supuesto, dependiendo de los grados y de las características que tengan dentro de la cofradía, pues portar su medalla como cofrades del Santo Rosario. Pues bien, Mauricio y Tere, vamos despidiendo esta importante entrevista. Quisiera yo pues dejarles los micrófonos, las palabras y que ustedes expresen todo lo que tenga ya para finalizar. Y de igual forma también estar que Mauricio decía, las redes sociales, toda la información, ¿verdad? Para que todos, creo yo que tengamos también, si tenemos la oportunidad de que la señora salga, lo hagamos bien, lo hagamos de la mejor manera, emocionados, pues también nostálgicos, pero con un fervor que sea del corazón y que tengamos la precaución y los cuidados también de nosotros mismos y de todos los que acompañan el cortejo. Definitivamente, muchísimas gracias. Gracias a Semana Santa en Línea por siempre estar aquí a la par nuestra, siempre permitirnos transmitir los mensajes importantes que como cofradía, que como basílica tenemos para ese público que se encuentra detrás de las cámaras. Siempre, siempre las puertas de la basílica, comentarles que continúan abiertas. Les invitamos a que se acerquen, a que vengan con flores a María, ¿verdad? Como dice el cantito, para venir a celebrar, para venir a venerar a nuestra Santísima Madre. Muchísimas gracias. Gracias, Tere. Mauricio. Pues simple y sencillamente que la Santísima Virgen los espera, el compromiso es con ella, el venir a venerarla en este mes de octubre. Los horarios están disponibles en nuestras redes sociales, los horarios de misa, de Santo Rosario. No hay ninguna reservación para subir a ver al camarín a la Santísima Virgen, más que las colas pertinentes dependiendo de los horarios, pues los esperamos. El camarín de Nuestra Señora, para que puedan subir a venerarla, está abierto de 6 de la mañana a 7:30 de la noche, y pues que se acerquen con nosotros para venerar a la Santísima Virgen y que juntos vivamos gozosamente este histórico día del 29 de octubre, en el cual saldremos con la patrona de Guatemala a bendecir las calles del centro histórico, acatando las recomendaciones, por favor, y pues vivir con júbilo, con gozo, con amor, con devoción, con entrega y sobre todo con la meditación del Santo Rosario, que es justamente la parte medular que nos invita este mes de octubre. Muchas gracias a los dos, a Tere López y a Mauricio Ruiz, aquí en Semana Santa en Línea, la televisión del Cucurucho. Les agradecemos su sintonía, su audiencia también, y que Dios les bendiga. Hasta una próxima.
Bajo tu amparo bajo tu amparo, nos acogemos, acogemos, Santa Madre de Dios. la Santa Madre de Dios, No deseches no deseches las oraciones las oraciones que te te dirigimos dirigimos en nuestras nuestras necesidades. necesidades. Antes bien, Entendían, líbranos alinos de todo de todo peligro, peligro, oh Virgen o Virgen gloriosa gloriosa, y bendita. bendita. Amén. Amén. Tenemos el gusto de que los niños que nos están acompañando puedan ir a visitar a la Virgen, pero solo los niños. No pueden ir con los papás o con adultos. Entonces nosotros con estas medallas los vamos a llevar a ver a la Virgen y se los regresamos acá, quienes deseen. Entonces, pues quienes deseen, nos vamos juntando y vamos haciendo una fila.
Pues el antiguo claustro y el antiguo conjunto del convento de Santo Domingo, que fue su nombre original, fue de las primeras iglesias que se construyeron en la ciudad de Guatemala, ya que la Orden de Predicadores fue la primera congregación religiosa que se trasladó de la hoy antigua Guatemala al lugar donde está ubicado hoy, que es en la 12 Avenida y 10ª calle de la zona 1, y comenzó su construcción aproximadamente entre enero y febrero del año de 1788. Toda la piedra que se utilizó pues la sacaban de roceros de la aldea de Las Vacas, que todavía existe en la actualidad a inmediaciones de la zona 16, y la argamasa que le agregaron, como bien se comenta, pues miel de caña y leche para darle mayor consistencia y solidez a la construcción. Desde el inicio de la construcción se tuvo toda la intención de que no tuviera artesonado, sino que fuera construcción de bóveda, como lo conocemos en la actualidad, por lo cual la Orden de Predicadores pues solicitó al rey de ese entonces en España para que se pudiera construir de esta manera. Se habilitó la primera parte al culto de la iglesia en enero de 1799, cuando se puso las 3 partes, que son las 2 naves laterales, la sur y la norte, y la nave central hasta el púlpito. De hecho, acá una eminencia reverendísima, el señor tesorero del Cabildo Eclesiástico y provisor de la arquidiócesis, doctor Mario Ambrosio Llano, nombrado obispo de Chiapas, pues escoge este recinto que se celebró en 1802, el 12 de septiembre, que eso fue su ceremonia de consagración, siendo esta la primera consagración de un obispo ya en la Nueva Guatemala de la Asunción. Este antiguo templo de Santo Domingo, pues fue inaugurado en 1808, el 6 de noviembre, y de esta manera pues quedó abierto prácticamente para el culto. Esta inauguración tuvo una particularidad muy importante, que por lo regular la mayoría de inauguraciones se daban y se dieron en Guatemala, y esta fue la única que no fue de esta manera, que por lo regular el Santísimo Sacramento era traído desde la catedral y era llevado en procesión para inaugurar el recinto o la iglesia. A diferencia del templo de Santo Domingo, la Orden de Predicadores y el pueblo de Guatemala no trasladaron al Santísimo Sacramento, sino fue a la imagen de Nuestra Señora del Rosario, la que trajeron en procesión por toda la Sexta Avenida, que en ese entonces era la calle Real, y con ella es que se inaugura. Y el Santísimo Sacramento se expone hasta el día siguiente, pues nos relatan que realmente esa noche de la procesión pues fue una noche de algarabía para todo el pueblo guatemalteco. En cuanto a lo que tendríamos que describir sobre la iglesia propiamente, es que originalmente no hubo un plano o un trazo, por lo cual el rey en el año de 1799 no autoriza la construcción del templo, sino hasta que no estuviera propiamente ya el plano edificado. Las proporciones y línea de Santo Domingo es una belleza, pues se podría decir que es de columnas, pilastras, arcos, bóvedas y cornisas, bajo el orden de la arquitectura compuesta. En algunas ocasiones hemos escuchado que este templo se le denomina neoclásico, pero realmente esta construcción es una transición entre el barroco y el neoclásico, por lo cual se le puede llamar muy correctamente la arquitectura compuesta. La fachada pues está dividida en 2 partes, la alta y la baja. Consta la fachada de un cuerpo central, 2 alas y 2 torres. Es un poco más alta que el resto del frontispicio. Una particularidad es de que esta fachada no está construida con piedra de acanto, como lo vemos por ejemplo con la Catedral Metropolitana o la Iglesia de la Merced, sino que esta es propiamente de mampostería. En cuanto al interior de la iglesia, Pablo pues cuenta con 13 capillas y 17 altares, incluyendo estas pues las 2 capillas que están en sus altares al extremo de los cruceros. Uno en la actualidad del lado norte pues dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, y la otra capilla que es donde actualmente también se utiliza todos los grupos parroquiales que tienen que ver con liturgia, que está dedicada a San José. Es la famosa escultura barroca atribuida a Alonso de la Paz, San José del Arrullo. Respecto propiamente a la nave central, para poder llegar a las cúpulas tendríamos que comenzar por ahí, ¿verdad? La nave central tiene una medida de 69 metros por 40 centímetros de alto, 13 metros de largo y 6.75 metros de ancho. Otra característica es que, hablando propiamente de la cúpula, Pablo, es que lo alto de la cúpula, que es la parte más alta de la iglesia, está a la misma altura de la parroquia de Nuestra Señora, el Señor de las Misericordias. Es en detalle de elevación, de inclinación de la ciudad, pues justamente esta es la altura que tiene, ¿verdad? Todas las naves, como bien lo dijimos hace un momento, pues todas están abovedadas, consta de hornacinas. En la nave central tiene 6 santos de la orden, los 6 santos principales, Santa Catalina de Siena, Santa Rosa de Lima, San Raimundo de Peñafort, San Jacinto de Polonia, son algunos que podríamos mencionar. Pues
Otro de los detalles es que en las pechinas de la cúpula pues están ubicados dos santos y dos beatos, propiamente todos de la orden de predicadores. El púlpito pues se dice que es de la mejor materia que tiene en cuestiones de acústica que poseemos en Guatemala. Es totalmente de madera laminado en oro. Y pues es uno de los detalles más impresionantes que cuenta todavía al día de hoy esta basílica. Creo que uno de los detalles más importantes sería hablar un poco sobre el altar mayor, que este altar, pues como nosotros lo conocemos, no es el altar original, puesto que para la inauguración, el 6 de noviembre de 1808, había un altar muy primitivo que correspondió a un retablo muy improvisado para las fiestas de inauguración, del cual pues no tenemos mayores detalles, solo se menciona que tenía algunas bases y columnas, y algunos espejos. El segundo altar pues fue un retablo que le prestó servicio hasta los terremotos de la Navidad de 1917 y se destruyó. El tercer altar pues es uno que gracias a algunas fotografías pues hemos podido ver que es un retablo que es de mármol blanco de Carrara con incrustaciones de colores, que había sido todo importado de algunas partes de Italia, y que pues uno de los detalles era que decía "Madre ruega por tus hijos" en la parte de arriba. Este retablo pues fue inaugurado el 26 de septiembre de 1920 y el retablo actual pues fue inaugurado justamente en septiembre pero de 1960, previo a todas las celebraciones y cuando comenzó el proceso de elevar este recinto a basílica. El camerín pues siempre estuvo ubicado en el mismo lugar. Un detalle es de que ya en esta basílica, a diferencia de la iglesia del convento de Santo Domingo en la antigua Guatemala, Santo Domingo ya no preside el altar mayor, sino desde que se inaugura esta iglesia, pues ya es Nuestra Señora del Rosario la que preside el retablo. Entonces el camerín fue muy primitivo al principio, ¿verdad? Como todos sus retablos. Un camerín muy famoso, el forrado completamente de mármol, que es el que acabo de mencionar hace unos instantes, ¿verdad? Que fue el que se bendijo en el año de 1922. Y este camerín, pues que lo conocemos en la actualidad, también del retablo inaugurado en el año de 1960. Pues es un verdadero honor poder estar aquí con ustedes debajo justamente de este crucero, de este cimborrio enfrente de la Virgen del Rosario y vigilados justamente por 4 personajes claves de la historia de Santo Domingo. Ya se darán cuenta ustedes y esto nos debe de llamar la atención. En Santo Domingo no son los 4 evangelistas los que ocupan las pechinas de la cúpula principal, sino que son los 4 pontífices dominicos más importantes de la historia, ¿verdad? Así que tenemos aquí a Benedicto XIII, a Benedicto XI, a Inocencio V y a Pío V, que son los grandes papas de la Orden de Santo Domingo, que en este caso pues nos anuncian que este es un templo diferente, un templo que está concebido con características muy importantes, que es justamente de lo que vamos a hablar, porque este templo es una basílica. Había 3 condiciones interesantes, ¿no? que la Santa Sede pone todavía para condicionar el erigir una basílica. Uno de ellos es la calidad artística, la dimensión, el seguir los patrones privilegiadamente clásicos del arte eclesiástico, y este templo los cumple a la perfección. El segundo era que estuviese consagrado, que esto es muy interesante. La basílica o el templo no estaba consagrado en el momento en que se autoriza esta erección a basílica, pero se hace una excepción interesante. Y lo tercero es que justamente acá se produzca extraordinaria cantidad de personas que acuden a una actividad fervorosa, y en este caso pues este lugar también lo posee a través de los siglos, gracias a que acá se venera pues no solo la patrona Nuestra Señora del Rosario, sino otras esculturas que son sumamente importantes, como el Señor Sepultado o Nuestra Señora de la Soledad. Los padres dominicos tenían ya para el año 1969 una presencia muy fuerte en el país. Fíjense que después de la
exclaustración de las órdenes del tiempo liberal de Justo Rufino Barrios, pues ya en tiempos de Manuel Estrada Cabrera se ve que han regresado a nuestro país y entonces tienen un largo recorrido durante el siglo XX. Eso motiva a que en este sector del centro histórico de la ciudad de Guatemala haya una comunidad fuerte de los padres dominicos, pero también de los vecinos articulados alrededor de la orden. Y hay un interés muy especial en reconocer la figura de la Virgen del Rosario, ya no solo con, diríamos, la independencia de ella misma, ¿verdad?, como objeto de veneración, sino también su casa. Desde 1888, que Fray Julián Raimundo Ribeiro y Jacinto, que era capellán y prior de este templo, organiza el mes de octubre y convierte el mes de octubre completo, tal y como nosotros lo conocemos hoy, en una fiesta de la capital, una fiesta espiritual y una fiesta cultural, pues entonces el templo se convierte en un imán, en un verdadero imán. La Basílica del Señor Esquipulas es de 1961 y la de acá es de 1970, ¿verdad? Si hay por lo menos 9 años de diferencia. ¿Qué es lo que está pasando? Porque llama la atención, ¿no? 2 basílicas en menos de una década. Lo que sucede es que Guatemala está atravesando un momento muy difícil en la década de los 60, que es el fortalecimiento de la guerra interna y una gran presión social a nivel general. Entonces la Iglesia está actuando a través de múltiples actividades para fortalecer no solo los lugares, sino lo que significan esos lugares. 2 lugares que son importantísimos en nuestra historia de devoción. Esquipulas, con esa romería imponente, ese imán que representa el Cristo Negro, y Nuestra Señora del Rosario, una escultura pues que a través de la historia ha manifestado también esa atracción muy fuerte hacia los devotos. Entonces Guatemala está en la vista, en el ojo de las autoridades de la Iglesia, que están preocupadas por la situación que vive Guatemala. Entonces esto es una invitación que hace la Iglesia en esa década a que los guatemaltecos dirijan su mirada a estos 2 íconos de la fe y se unan justamente para fortalecer la oración. Claro, una de las prerrogativas fundamentales, yo diría que la principal, es que la liturgia se celebre con la mayor dignidad posible, ¿verdad? Esto es algo que va directamente dirigido a los fieles y su vivencia espiritual. Pero materialmente hay algunas cosas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, la presencia de la ombrela, ¿verdad?, que es característica de todas las basílicas, ¿verdad?, y que simbolizan justamente esa unión con Roma. El tintinelo, que es esa campana que va, ¿verdad?, por ahí tal vez ustedes la han visto muchas veces el Viernes Santo, que antecede el paso del estandarte del Señor Sepultado, o en las procesiones de la Virgen del Rosario, que presiden justamente la procesión. Y otra cuestión muy importante es que esta iglesia tiene el derecho de utilizar las llaves de San Pedro en sus emblemas, ¿verdad? Y eso justamente indica que esta es una basílica, tiene esta dignidad concedida por la Iglesia Universal para que las pueda utilizar. Basílica tiene 2 sentidos importantes. Uno que es histórico-arquitectónico, que es el que le da la planta basilical, que en esta iglesia se cumple porque es una iglesia de planta de cruz latina con 5 naves, ¿verdad?, que hacen justamente que se cumplan los requisitos arquitectónicos de una basílica, como que fuese una basílica romana. Y por el otro lado está el sentido de basílica eclesiástico, que es el rango por el cual una iglesia es separada del resto de las demás y se eleva a un rango de privilegio que está correspondido con las 4 basílicas mayores de Roma. Bueno, yo creo que podríamos comenzar no tanto por su hechura, que es una cuestión muy importante dentro de la historia del arte guatemalteco, sino por ese reconocimiento que los guatemaltecos le hacen a la Virgen María, llenándola de estos títulos con las que nos llega a nosotros: madre, reina, patrona, alcaldesa, consagrada, coronada pontificalmente, imagen de Nuestra Señora del Rosario. Tantos títulos, tanto cariño que está demostrado en esos títulos, nos está llevando o nos está conduciendo a reflexionar cuando nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos acá a este comulgatorio y verla, en lo importante que ha sido siempre para los guatemaltecos.
Estamos hablando de más de 400 años, estamos hablando de más de 4 siglos de presencia en los cuales el guatemalteco la ha identificado con todos estos títulos, con todos estos epítetos, con todos estos halagos. La ha llenado de obsequios, de homenajes, de sentimiento puro, y eso nos tiene que obligar a pensar en no solamente la belleza de la escultura, sino en lo que logra transmitir esa escultura. Y algo fundamental, y estimados amigos, no solo para la población de Santiago de Guatemala en 1580, cuando la termina Almaina, Bozarráez y Medina, los 3 plateros sevillanos que la funden, no solo para los guatemaltecos que la coronan en el siglo XVII, cuyo testimonio deja Fray Antonio de Molina, que es un dominico que escribe la primera coronación, no solo para los guatemaltecos que tienen que sufrir cuando la ven después de 1773 en el siglo XVIII, que la ven destruida porque no soportó la presión de la capilla y sufrió un aplastamiento severo. A esos guatemaltecos del siglo XIX que la reciben con una gran alegría acá en este templo en 1808, y a los guatemaltecos del siglo XX que tuvimos la oportunidad de vivir tantos momentos hermosos, y no digamos a los que en el siglo XXI están postrados a sus pies. Bueno, pues es una escultura verdaderamente paradigmática en ese sentido, Pablo, para la historia del arte guatemalteco, e incluso me atrevería yo a decir para la historia del arte iberoamericano. Son, no vamos a decir que pocas las esculturas que se hacen de plata, porque es un proceso de fundición muy interesante. A la cera perdida se le conoce, donde hay un molde, luego se recubre de plata, se extrae la cera y la plata empieza a ser, diríamos, torneada, modificada según la voluntad del escultor. En este caso, 3 escultores, Almaina, Medina y Bozarráez, que son discípulos de Rebolledo, que es un platero sevillano que trabaja en Santiago de Guatemala en la mitad del siglo XVI, es decir, es una antigüedad respetable. Lo interesante, lo paradigmático, lo único es el tamaño de esta escultura. Fíjense que ya Tomás Gage en el siglo XVII dice que los españoles se sentían muy orgullosos de tener esta escultura en la iglesia de Santo Domingo en Santiago de Guatemala, porque era de 2 varas cumplidas, es decir, es una imagen de tamaño natural, y eso no es común en el continente. La Virgen tiene entonces otro valor interesante, esa conservación. Efectivamente es de plata, ¿verdad? Tiene un alma de madera para soportar algunas áreas que son complejas, especialmente la falda, que fue muy dañada con el terremoto de 1773, por eso es que la falda perdió la forma que tuvo en su momento. Estamos ante una pieza única, una pieza trabajada en plata por estos artistas del siglo XVI y que le ha permitido pues llegar hasta nuestros días. Hay retratos de la Virgen del Rosario, como por ejemplo el que está en el sagrario de la Basílica del Señor de Esquipulas. Interesante, ¿no? Porque la Virgen del Rosario de Santo Domingo está presente a los pies del Santo Cristo Negro de Esquipulas. Y ahí hay una pintura, un retrato de la Santísima Virgen, donde nosotros la podemos ver todavía con el traje de plata completo, con el movimiento que tenía en la pierna, el manto recogido, pero ya tiene aditamentos de tela. Y así vamos a ver varios retratos que en el siglo XVIII nos presentan a la Virgen todavía mostrando el cuerpo completo de plata y adicionándosele un manto de brocado. Y otro dato interesante, siempre con cabellera, ¿verdad? Siempre se le adicionó una cabellera. Ella tiene una pequeña cabellera tallada, también en plata, pero siempre se le colocaron estas otras cabelleras para darle un poco más de realismo a la escultura. Y otro dato interesante es la escultura del niño. Lo interesante es que ya en el siglo XVII está relatado que el niño está dormido, por lo tanto creo que si no es el niño original, que ha de haber sufrido mucho con el terremoto de 1773, sí es cierto que la Virgen tenía desde siempre un niño dormido en los brazos, ¿verdad? Que es un modelo arquetípico de las vírgenes dominicas que pues tiene otra versión, que es el niño despierto, como la Virgen del Rosario de la Catedral de Cobán. Acá tenemos una
pieza de orfebrería maravillosa. De hecho, la Virgen del Rosario tiene unas obras maestras de la orfebrería. La sola corona de coronación pontificia, pues es una de las piezas de oro más importantes que hay en Guatemala. Son muy pocas las piezas de oro. A veces cometemos también ese error, ¿verdad? Creemos que como es dorado es oro, pero en realidad son plata bañada en oro. La de la Virgen del Rosario no. Aquí estamos ante una pieza de oro muy refinada del siglo XVIII, quizás sea la tercera o cuarta corona que se le haya colocado, pero esa nos habla de la importancia de las artes suntuarias que complementan a la Virgen, y dentro de eso está la chispa, ¿verdad? Esa chispa pues maravillosa del siglo XVIII que nos habla justamente de ese esplendor con el cual se le quiere rodear a la Virgen. La chispa no es ni más ni menos que una extensión del resplandor, ¿verdad? Es un resplandor muchísimo más grande, muchísimo más importante, que habla pues de esa especial divinidad con la cual se quiere revestir a esta escultura.